Paz de Cristo, hermanos y amigos que nos ven a través de su programa Las Maravillas de Jesucristo. Hoy una vez más estamos aquí compartiendo un testimonio más, esperando que sea de bendición para todos aquellos que nos ven. Reciban un cordial saludo de nuestra parte. Amén, Dios les bendiga, bienvenidos. Y hoy vamos a iniciar con un texto como siempre. Vamos a leer el texto que se encuentra en Salmos 18:5. 118:5. Dice, desde mi angustia invoqué a Dios y me respondió Dios poniéndome en un lugar espacioso. Dios está conmigo, no temeré. Lo que me pueda hacer el hombre, Dios está conmigo entre los que me ayudan. Este texto nos habla de que muchas veces pasamos por angustias y diferentes situaciones, pero sabemos que confiamos en Dios, que Él nos ayuda en aquella situación que estemos pasando, ya sea una enfermedad, escasez, no sabemos qué estén pasando, ¿verdad? Tribulaciones, Sí. Angustia, como dice aquí. Así es. Problemas, cualquier problema Dios lo puede resolver. Así es. Pero este salmo nos conforta y nos dice que cuando tengamos angustia clamemos a Dios, porque Él nos oye y Él nos puede librar de todas estas situaciones. Y hoy pues nuestra hermana Priscila Nal Dios la bendiga, hermana. Está con nosotros, sea bienvenida, hermana, a este programa. Hermana, pues tiene un testimonio que Dios hizo una obra pues grande en su vida y hoy ella quiere compartirlo con nosotros, que pues vean lo maravilloso que Dios, todo lo maravilloso que Dios hace en nuestras vidas. No sé si mi hermana Sami. Amén, hermana, pues bienvenida a su programa y pues sí, nos gustaría escuchar su testimonio, saber cómo Dios la alcanzó, cómo Dios hace milagros. Pues quisiéramos escucharla. Pues hace casi 26 años, pues yo nací en una casa cristiana, o sea, mis papás fueron del evangelio desde ya pequeña. Viene de una cuna cristiana usted, hermana. Sí, y pues ya tenía yo 16 años cuando ya me casé. O sea, estaba yo en mi juventud. Jovencita todavía. Se casó usted. Pues como en ese tiempo no tiene una experiencia, ¿no? De repente me caso y del rápido me embaracé. Y yo no padecía ningunos males, pues era una muchacha sana. Pero en el transcurso de mi embarazo, a los 6 meses, de repente me vino un dolor. Yo no sabía qué era lo que tenía. Tenía yo 6 meses de embarazo y me llevaron al médico así de rápido. Y me dijo el doctor que tenía yo pérdida de los riñones. Pero me empezaron los dolores, dolor tras dolor. Y ya no era más seguidos que me daban. A veces en las madrugadas me llevaban. En ese tiempo no teníamos vehículo para movernos. Mi esposo me llevaba en bicicleta. A veces con el mismo dolor me iba. Y sí pasé dificultades, pero en medio de todas las cosas siempre confiaba en Dios. Siempre le pedía a Dios que si era su voluntad de que él permitiera que mi hijo naciera o el que él me le iba a regalar, que él haga su voluntad en medio de lo que estaba pasando. Entonces, pasó los 7 meses y 15 días quedé sin comer nada comía, porque todo lo que comía lo sacaba. Y mi mamá es la que siempre estaba preocupada por mí, porque decía, ¿cómo? O sea, pidiéndole a Dios, ¿no? Y en medio de todas las cosas que pasamos, yo siempre confiaba en Dios. Y le pedí a Dios que se haga su voluntad, acostado en mi cama, aún mi dolor. Y aún en mi dolor, en ese tiempo habían oraciones en las mañanas, había en las tardes. Y yo tenía esa confianza en Dios que Dios lo iba a hacer en cualquier momento. Y así con mi dolor me iba caminando. Le decía a la hermana Sami que de mi casa son como 7 a 8 esquinas de la hermana Victoria. Se hacían las oraciones por allá. Y yo me iba pidiéndole a Dios que Dios haga la obra en mí, porque estaba padeciendo ese dolor. Me ingresaban, volvía a salir.
Y ya el doctor me dijo, si sus dolores le siguen constantes, le va a procrear el dolor de parto. Y su bebé todavía tiene 7 meses y apenas no ha crecido el tamaño porque usted empezó con náuseas. Oiga, hermana, y Sí. por ejemplo, yo tengo entendido que cuando uno está embarazada, no debe de tomar medicamentos. O sea, ¿cómo le hizo? Los medicamentos no afectaron al bebé o No. no, pero sí le daban medicamentos. Sí, me ¿no? daban por el medicamentos, problema que tenía pero en su riñón. había, no voy a decir el nombre, había una hermana que ella me inyectaba, pero cuando me inyectaba me decía, hermana, me dice, confía en el Señor que lo va a hacer. Y trataba de soportar lo más que podía el dolor. Por eso compadezco a personas que dicen, tengo dolor de riñón, porque yo ya lo sufrí, o sea, ya lo sentí. Ya sé que es el dolor que no se soporta, es peor que un parto. Y aguantaba hasta lo más, pero ya cuando ya no soportaba, le decía a la hermana, ¿sabe qué, hermana? Inyécteme. Y ella venía en el nombre de Jesús, te lo voy a poner, me dice, pero Dios quiera que no le pase nada a tu bebé. Y sí, gracias a Dios que ya de allí, de hecho, yo, entonces ya para el mes de septiembre, Fue mucha angustia la que pasó sí, usted, ese 15 proceso días de estuve vomitando, y el ya temor que ya no sentía de tenía. perder a su hijo, Y sí, ¿verdad? porque cada vez Sí. que venía los dolores, mi bebé se movía demasiado dentro de mí y me lastimaba y sí me dolía más todavía porque ya no me podía yo ni dormir. Era terrible en ese tiempo. Entonces, y yo dije, entonces le dije al Señor, me voy a bautizar. Entonces el hermano, me empezaron a dar plática para el bautizo y yo dije, me voy a bautizar. Y yo dije, aún embarazada, voy a aceptar al Señor, porque si en sus planes el Señor está que me sane, me va a sanar, y si también me va a llevar, porque pues te digo, sentía yo horrible, Sentía morirse, hermana. sentía que me Entonces, iba a a ir. base de que a usted le da este problema, o sea, en su riñón, o sea, que usted sentía en ese momento que en cualquier momento pues podía morir, Sí. usted toma la decisión de decir, me quiero bautizar, Sí. quiero estar preparada, por si algo Exactamente. me pasa, pues yo esté bien y me voy bien con sí, Dios, ¿no? porque yo sabía que pues que si yo me Existe. moría, pues yo sabía que no iba a ir con el Señor, porque pues no había yo aceptado, aunque había yo crecido en una casa cristiana, o Y sea, el conocimiento y había tenía el temor. conocimiento de la palabra, o sea, conocía yo las cosas de Dios. Y sí, y entonces el hermano me dijo, sí, está bien, hermana. Pero grande fue mi sorpresa que antes de los 8 días que me iba a bautizar, de repente me da por ir al baño. Y voy al baño y sentí que algo pasé. Sentí como que algo se me descubrió así, donde vamos al baño y me quedé yo así como espantada, diciendo, ¿qué pasó? Y le dije a mi mamá, no sé qué me pasó, le digo, yo creo que pasé algo. Y yo sentí que desde ese momento ya, como que ya no había dolor. Empecé entonces a tener más alimentos y ¿Fue el momento que se bautiza, hermana? 8 días antes que yo me vaya a bautizar. 8 días Sí. antes del bautizo. Que me vaya a bautizar, el Señor Pasó me eso. sanó, Gloria a porque Dios. yo sentí que desde allí entonces yo empecé a comer normalmente y ya estaba yo contenta porque dije, era lo que creo que me estaba molestando. Y no le dieron ningún medicamento ni nada para que usted no. sacara esa piedra. No. Lo único que le daban eran calmantes Es que en ese para el tiempo dolor, no había, yo creo que no existía. había, como ahorita que veo que hay medicamentos, creo que no había más que naturales, pero pues había que conseguirlos, saberlos, cómo se llaman, ándales. Entonces, yo, o sea, mi confianza nada más era en el Señor y que Dios hiciera lo que Él tenía que hacer. Aún en mi cierta edad, porque pues estaba yo muy joven y con menos experiencia, o sea, hoy ya sé más o menos las cosas, ¿no? Pero pues en ese tiempo no sabía yo cómo tener ese problema o cómo manejarlo, ni mi esposo, éramos inexpertos en eso. Entonces, pero pues si Dios no hubiera hecho la obra en mí, yo no sé si mi hijo hubiera nacido, yo no sé qué hubiera sido. Y la importancia de tener a Dios en un matrimonio. Así es. Y gracias a Dios, o sea, por eso digo que fue la mano de Dios y fue, los propósitos de Dios solo Él las conoce, nosotros no las sabemos. Y llegué
Y me acuerdo que la hermana me dijo, cuando nazca tu bebecito va a ser como un ratoncito porque pues no tenía el peso que según. Pero le doy gracias a Dios que mi hijo llegó a su tiempo, llegó a su peso. Fue un Gloria a niño Dios, gracias a sano, Dios. que hace el día de hoy, gracias a Dios, ya tiene 26 años. Y como siempre le digo a mi hijo, le digo, si tú estás aquí es porque Dios tiene establecido un propósito contigo, porque si Dios no hubiera querido, te hubiera quitado de antes de que tú nacieras, tú ya no ibas a existir aquí en este mundo. Pero Dios tiene planes, y como yo decía, pues Él fue bautizado dentro de mí, porque Él estaba dentro de mí cuando me bauticé. Y por eso, como dice la palabra de Dios, que por más que nosotros queramos salirnos del camino, pero si Dios tiene el plan de que nosotros sigamos, no va a ser posible. De una manera u otra Dios nos tiene que traer. Entonces, el Señor no se pierde. Exacto, es lo que yo, o sea, la meta es que siempre tengamos que Dios va a hacer la obra. Y a pesar de que le digo, tengamos que pasar por muchas cosas, porque en la medio de la dificultad, Dios siempre responde. Aún a veces que nosotros a veces no somos lo que debiéramos ser, a veces como Dios quisiera que seamos perfectos, porque siempre tenemos faltas, siempre cometemos errores, a pesar de que ya conocemos las cosas de Dios, a pesar que caminamos, pero a veces no estamos muy, como dices, conectados con Dios. Vamos porque nos llevan, vamos porque tenemos que ir. Usted puede decir, hermana, que en ese tiempo, porque usted dice, yo crecí en una cuna cristiana y usted asistía, iba a la iglesia, por lo que entiendo, en ese tiempo usted iba a la iglesia, se esforzaba, pero hasta en ese tiempo usted todavía no tenía una total conversión en Dios, o ya había aceptado a Dios como su Salvador. No, yo le dije... iba porque pues le enseñaron el exacto. camino, porque pues usted sabía que era algo bueno, sabía que existía Dios, pero todavía no tenía un compromiso de decir, Señor, pues te quiero servir, te entrego mi vida y mi corazón, ¿no? Esto pasó hasta que pasó este proceso, ¿no? Es cuando usted decide y dice, bueno, Señor, yo ahora sí te quiero servir al Señor, y luché. Sí, porque yo entiendo, hermana, que usted tuvo una mamá muy esforzada, ¿verdad? Que le enseñó el camino. Sí, mi mamá sí, era una, bueno, en el tiempo de que nosotros teníamos, pues, digamos, la necesidad de que no había para los camiones, mi mamá no decía, no hay para el pasaje, no vamos a ir al culto, nos quedamos, y ya. No, ella aún caminando nos íbamos, como le platicaba la hermana, le digo, a veces tenemos vehículo y no nos esforzamos a veces porque pues no tenemos el ánimo. Pero mi mamá fue una hermana muy esforzada en todo, en todas las campañas, ni una se perdía. Y eso fue un ejemplo para nosotros, porque pues eso, pues, aunque a veces le digo, tenemos debilidades, digamos, como que bajamos, pero luego eso nos alienta otra vez a decir, no, tenemos que seguir, porque no hay otro camino que podamos seguir, sino el que Dios nos ofrece. En este mundo en que estamos de paso. Hoy estamos, mañana no sabemos. Entonces, solo tenemos que seguir lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, ese camino que muchos padres enseñan, en su caso, su mamá le enseñó ese camino, cuando usted pasa ese proceso y ve el milagro y se entrega a Cristo, entonces dices, vale la pena lo que me enseñó mi madre. Así el valor que le da a uno. Amén. Que realmente te das cuenta que Dios es real, Dios existe. Sí. Ahora usted, hermana, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Usted decide bautizarse a través de este proceso diciendo, bueno, si Dios me sana, pues gloria a Dios. Pero si aún en esto, pues, pasar algo más, pues yo quiero estar lista para servir a Dios. Ahora ¿cuántos años ya tiene de que se entregó a Cristo? Tengo ya casi 26 años. 26 años. Y de esos 26 años, hermana, ¿usted qué nos puede decir de cómo ha sido su vida con Cristo? ¿Usted se arrepiente de haber tomado esa decisión? ¿O usted dice, fue la mejor decisión que pude haber tomado, haber aceptado a Cristo, haberme bautizado?
porque le digo que lo que nos enseñó mi mamá, el ejemplo que nos llevó, que siempre ella estaba, aunque nos veía desanimados, nos decía, ustedes no tienen que buscar a Dios, tienen que servir a Dios, porque es el único que nos puede ayudar, es el único que nos puede dar de donde nosotros tengamos necesidad, siempre Él nos va a solventar. Y eso es verdad, porque en medio de la dificultad, le digo que en medio de todo lo que hemos vivido, en medio de todo de lo que hemos pasado, Dios siempre nos ha solventado las necesidades que siempre tenemos. ¿Han pasado hambre ustedes, hermano? Pues así que digamos, no haya nada para comer, gracias a Dios, nunca lo tuvimos. Dios siempre proveyó cuando estábamos con mi mamá y también con mi esposo. A pesar que le digo que a veces tenemos fallas, no somos perfectos delante de Dios, nos falta por hacer, pero en medio de todo eso Dios no nos ha dejado. Y como Dios no nos deja, o sea, nosotros debemos seguirlo, porque es el único camino que podemos buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Entonces, en este tiempo que vivimos, digo, en el tiempo en que no tenía experiencia, sí buscaba al Señor. Tenía yo la confianza que Dios lo iba a hacer y lo que Él hiciera en mi vida, yo lo iba a aceptar. Pero me faltaba experiencia. Ahora ya el tiempo que vivo es diferente. Ya ahora sí todo lo que yo necesito, siempre se lo digo, Señor, tú sabes, en mi trabajo, en mi hogar, en lo que me pasa, en todo en mi matrimonio, en mis hijos, todo siempre se lo pongo en las manos de Dios. Entonces digo, Señor, tú sabes lo que vas a hacer. Y yo en un momento o a veces no le he pedido nada al Señor y ya el Señor me lo dio. Y yo dije, el Señor conoce mis pensamientos, Él sabe lo que necesitamos. Y entonces yo dije, entonces entonces sí digo, sí, el Señor siempre está pendiente de nosotros, aunque nosotros sentimos como que nadie nos oyera, pero sí, Él sí nos está escuchando. Eso es lo bonito, ¿verdad, hermana? De saber, de confiar en Dios, de que dice uno, vale la pena creerle a Dios, vale la pena servirle a Dios, porque sabemos que Él, como dice usted, en ese momento que usted necesitó, cuando estaba pasando por estas piedras, podemos ver que pues un niño nace sano. Gracias y a Dios. Yo he escuchado, ¿no?, de que mujeres que a veces toman medicamento, inyecciones, a veces tienen secuelas, a veces los niños nacen con algún problema Sí. a causa de los medicamentos. Sí, pero podemos ver que a pesar de que dice usted, pasé 15 días que yo no comía, solo vomitaba, o sea, todo eso pudo haberle afectado al bebé, pero vemos cómo Dios la guardó, vemos cómo Dios le permite pasar esa piedra y vemos que hasta ahora usted sigue perseverando en el camino de Dios. Y pues yo el tiempo que le he conocido siempre le he visto como una hermana esforzada. Así Ciertamente, es. como dice usted, Amén. hermana, no somos perfectas, pero luchamos porque queremos alcanzar y llegar a ser, tener esa perfección que Dios pide. Pero a lo que yo iba, que es hermoso decidir esa decisión de servir a Cristo, porque en todo momento, en toda situación, como decía usted, ya sabemos a quién clamar, sabemos a quién pedir, sabemos que no estamos solas, sino que Dios está con nosotros y sabemos, no es, por ejemplo, mucha gente que cuando no tiene la confianza en Dios, no sabe qué hacer, pero nosotros lo primero que hacemos es, Señor, ayúdame, tú sabes, en tus manos lo pongo. Y como dice usted, hay cosas que a veces ni las pedimos, y de repente cuando vemos, Dios ya no los dio, porque Él tiene cuidado de aquellas que dice que cuando uno le sirve a Dios, Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Es hermoso, la verdad, pues es tener esa confianza en Dios. Amén. Y supongo que como este milagro, Dios ha hecho más Muchos, milagros en su vida, muchos. ¿verdad, hermana? Sí. Muchos, son Pero demasiados. ese ya tiene 26 años, o sea que hay cosas que ya hasta se me olvidaron porque pues son años, ya ha pasado el tiempo, pero lo primero es que tengo a mi hijo todavía, 26 años, y yo veo y como que no ha pasado el tiempo. Los veo y como que o sea, algo se detuvo, pero no, ya pasaron los tiempos y Dios todavía me tiene con vida y todavía los puedo ver crecer todavía sin darme cuenta, porque no nos damos cuenta
Cuando, Y fue, sí, cierto, una mujer casada, pero una mujer joven. Es un ejemplo también para los jóvenes de que es bueno a corta edad buscar del Señor, ¿no? Y sería interesante también darle a aquellos jóvenes un consejo de que Sí. busquen a su corta edad a Cristo. es bonito, o sea, o sea, no me arrepiento, ¿no? De haberme casado a esa edad. Pero, pues sí, a veces sí hubiera querido, así como los jóvenes de hoy en día, que tienen esa libertad, Estudian, que tienen el trabajan, que tienen... tiempo, que le dediquen tiempo al Señor y que se apasionen por Él. Porque hoy sí siento ese deseo, ¿no? Pero ya no es igual porque pues ya tengo hijos, mismo. ya tengo mi esposo, tengo Ya no es la misma compromisos. fuerza. Ajá, ya no es y la yo misma- les digo a mis hijos, aprovechen el tiempo que Dios les da, porque son las oportunidades que tienen para que busquen a Dios con esa libertad, sin compromisos. Quizás en la escuela, quizás tengan otras cosas que hacer, pero eso está de segundo. El primer lugar es el Señor siempre. Y si nosotros ponemos al Señor en primer lugar, el Señor siempre va a proveer a ellos. Y no sé de dónde va a venir, porque le digo que mucho Dios nos ha dado. Cosas que no se explican a veces cómo pasan. Pero Dios sí sabe por qué las deja pasar. Entonces el consejo a los jóvenes es que, o sea, casarse es un compromiso. Es tener una familia cuando a veces lo quieren tener, pero el tener compromiso con el Señor es mejor todavía. el mejor Eso ya compromiso. es de segundo, tener Sí. su familia, sí, es mejor, es más bonito estar en las cosas de Dios. Eso sí, sí se los recomiendo a los jóvenes. Sí, así es. Y así les decimos, jóvenes que nos están viendo a través de este programa, deleítense en el Señor, disfruten, esperen el tiempo del Señor, porque muchas veces nos pasa de que a veces pequeños ya queremos casarnos y decimos, ¿cuándo llegará pues la princesa azul o el príncipe azul? Y a veces tienen 15, 16 años, 17. No, esperen el tiempo de Dios. Dios tiene el tiempo perfecto. Disfruten su juventud y qué más, ¿verdad? Que disfrutarla. Hay que disfrutarla. Sin embargo, si ya son un matrimonio joven y casados, Pues que se o sea, refugien en y Dios. casados, que es lo mismo. Si son un matrimonio joven, adelante, pero siempre, como les he dicho, el centro de ese matrimonio tiene que estar el Señor Jesucristo en ese matrimonio para que tengan mucho éxito en todo, porque Dios es un Dios poderoso, milagroso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él está en todas partes y no debe faltar en su matrimonio y en su juventud. Así es. Así es, porque podemos ver que la hermana, a pesar de que pues fue joven cuando se casó, pero vemos que ahora sigue en su matrimonio a pesar de las luchas, a pesar de muchas situaciones, y yo me imagino que eso es Sí. gracias a Dios, porque Así hay es. muchos matrimonios, Amén. sobre todo ahorita Gracias en a estos Dios. tiempos, que se desbaratan, sobre todo cuando se casan jóvenes. Sí. Pero por eso es importante, como decía nuestra hermana, si hay algún matrimonio joven que pues ya se casaron jóvenes, pues pongan su matrimonio en las manos de Dios y Dios les va a ayudar y sigan adelante sirviendo al Señor. Amén, pues esto ha sido todo, mis amados hermanos, amigos, todos los que nos oyen, nos escuchan. Nos gustaría de todo corazón que compartan a compañeros, amigos, a quienes conozcan también que ha pasado por una situación así o que necesita escuchar y conocer del poder de Dios, de sus milagros, de las maravillas de Jesucristo. Compartan y pues que el Señor me los bendiga mucho y así quedamos despedidos.